Algunos nombres y detalles de esta historia se han modificado para preservar el anonimato y la confidencialidad. No todas las fotografías son de la escena real. El 14 de agosto de 2014, a las 6:30 de la mañana, una camioneta negra Ford EHF-50 se detuvo en un terreno de grava al comienzo del sendero Crow Pass, a 8 kilómetros de la ciudad de Girdwood, Alaska. Los dos hombres salieron del coche, se echaron las pesadas mochilas al hombro y desaparecieron en la espesa niebla que envolvía las estribaciones de las montañas Chugach. Tenían previsto caminar 26 millas a través del desierto y regresar a casa en 3 días, el domingo por la noche. Pero ni el domingo, ni el lunes, ni un año después, volverían con sus familias de la misma forma en que partieron. Este viaje sería el comienzo de uno de los casos más intrincados de la historia del Estado, en el que la belleza de lo salvaje ocultaría un frío cálculo, y el único testigo de los hechos resultaría ser la fuente de verdad menos fiable. El mes de agosto de 2014 en Alaska fue sorprendentemente cálido, pero los lugareños sabían que se trataba de una engañosa calma antes de las tormentas otoñales. Fue durante este periodo cuando dos amigos íntimos y socios comerciales desde hacía mucho tiempo, Harry Boyd, de 35 años, y Philip Smith, de 37, decidieron tomarse un descanso de sus apretadas agendas. Los propietarios de la empresa constructora Northern Edge Homes planeaban recorrer a pie la clásica ruta del Paso del Cuervo, un sendero salvaje de 26 millas que conecta la ciudad de Girdwood y el centro natural de Eagle River. Ambos hombres tenían reputación de excursionistas experimentados que habían conquistado los senderos más difíciles del estado, por lo que su decisión no suscitó ninguna preocupación entre sus familias. Según la cronología de los hechos restaurada, los preparativos de la excursión fueron minuciosos. El 13 de agosto, el día antes de partir, Harry y Philip visitaron un proveedor especializado en el centro de Anchorage. Un recibo encontrado más tarde por la policía registraba la hora de la compra, 18 horas y 20 minutos. La lista de compras incluía comida liofilizada para 3 días, bombonas de gas para el quemador, repelente de osos y nuevos bastones de trekking para Harry. Estaban preparados para la supervivencia autónoma en la naturaleza y esperaban completar la ruta en los 3 días reglamentarios. El 14 de agosto, a las 7:15 de la mañana, los amigos aparcaron su camioneta negra en un terreno de grava cerca del inicio del sendero del Paso del Cuervo. Se trata de un lugar popular donde los excursionistas suelen dejar sus coches. Harry envió un breve mensaje a su esposa Megan. «Ya hemos llegado. La conexión se perderá en 1 milla. Nos vemos el domingo por la noche. Con amor». Esa fue la última señal digital recibida del grupo. Los hombres se echaron al hombro sus pesadas mochilas, cada una de las cuales pesaba unos 40 kilos, y empezaron a subir por el sendero que ascendía abruptamente hacia las montañas. Los 2 primeros días del viaje transcurrieron según lo previsto. Unos testigos, un grupo de excursionistas de Colorado, dijeron más tarde a los guardas que se encontraron con Boyd y Smith en la zona de Crystal Lake la tarde del 14 de agosto. Según ellos, los hombres parecían alegres, avanzaban a buen ritmo y solo se detuvieron para recoger agua de un arroyo de la montaña. El último contacto visual con el grupo tuvo lugar el 15 de agosto hacia las 10 de la mañana. Un excursionista solitario que recorría la ruta en dirección opuesta observó a 2 hombres que se acercaban al glaciar del Cuervo. Se saludaron brevemente, intercambiando algunas palabras sobre el tiempo. El cielo ya había empezado a encapotarse con pesadas nubes plomizas. Los problemas empezaron la tarde del 17 de agosto. Sarah, la mujer de Philip, esperaba que su marido volviera para cenar, sobre las 8. Cuando el teléfono de Philip siguió sonando a las 8:20, ella lo atribuyó al cansancio o a un retraso en su ruta. Sin embargo, cuando el reloj pasó de la medianoche a las 6 de la mañana del 18 de agosto, su ansiedad se convirtió en pánico. Ninguno de los hombres se puso en contacto, ni se presentó en casa ni acudió al trabajo el lunes por la mañana. A las 8:30, Sarah Smith llamó a la Policía Estatal de Alaska para denunciar su desaparición. La respuesta de las autoridades fue inmediata. A las 11, un agente de la patrulla confirmó que la camioneta Ford negra seguía aparcada en la entrada del sendero. El coche estaba cubierto de una capa de polvo y rocío matutino. Los neumáticos estaban fríos y en su interior había una nota con la fecha de estacionamiento. Era evidente. Harry y Philip nunca habían salido del bosque. La situación se complicó con un ciclón que se acercaba desde el Golfo de Alaska. La temperatura en las montañas empezó a descender rápidamente, acercándose a los 32 grados Fahrenheit, y la visibilidad se redujo a unos cientos de metros debido a la espesa niebla y la lluvia. El 19 de agosto se lanzó una operación de búsqueda y rescate a gran escala,
cuyo nombre en clave era Búsqueda en el Norte. El cuartel general se estableció justo a la entrada del Parque Nacional. En la operación participaron helicópteros de la Policía Estatal de Alaska equipados con cámaras termográficas y 30 rescatadores profesionales. Los equipos de tierra dividieron la ruta de 26 millas en sectores. Los equipos caninos con sabuesos intentaron captar el rastro del coche, pero el olor se desvaneció a los 3 kilómetros en un afloramiento rocoso, arrastrado por las fuertes lluvias nocturnas. La búsqueda continuó en condiciones extremas. El nivel del agua del río Eagle había subido 1 metro, convirtiendo los vados habituales en trampas mortales. Los rescatadores se vieron obligados a utilizar cuerdas de seguridad para desplazarse por las furiosas corrientes. Los helicópteros inspeccionaron metódicamente las grietas de los glaciares Raven y Eagle, planeando sobre peligrosos abismos de cientos de metros de profundidad. Los pilotos arriesgaron sus vidas maniobrando entre las rocas en medio de nubes bajas, pero no se detectaron señales de ropa de senderismo de colores brillantes ni balizas. El 22 de agosto, quinto día después de la fecha de regreso indicada, la esperanza empezó a desvanecerse. El jefe del equipo de búsqueda, el capitán Michael Anderson, señaló en su informe que las posibilidades de sobrevivir sin refugio en tales condiciones meteorológicas se acercaban rápidamente a cero. Los voluntarios solo encontraron un viejo zapato medio descompuesto que, según el examen, no pertenecía a ninguno de los desaparecidos y llevaba al menos 5 años en el bosque. Las familias de los desaparecidos estaban conmocionadas. Sarah Smith y Megan Boyd acudían todos los días al cuartel general, esperando alguna noticia. Megan contó a los detectives que Harry se había quejado de dolor en la rodilla antes de la excursión y que tenía la teoría de que podía haberse lesionado, y que Philip se había quedado con él, incapaz de pedir ayuda. Sin embargo, la ausencia de rastros de aparcamiento, basura desechada o huellas en la nieve desafiaba toda lógica. Los excursionistas experimentados habrían dejado señales o intentado encender un fuego. El 25 de agosto, una semana después del inicio de la operación, las autoridades tomaron una difícil decisión. Los recursos se habían agotado y las condiciones meteorológicas se habían vuelto demasiado peligrosas para los propios rescatadores. Se interrumpió la fase activa de la búsqueda. Se firmaron todos los protocolos y el caso se clasificó como desaparecido. Harry Boyd y Philip Smith desaparecieron oficialmente en la naturaleza de Alaska. Los helicópteros regresaron a la base. Los voluntarios se fueron a casa, dejando atrás solo el silencio de las montañas y 2 familias devastadas. Nadie podía predecir entonces que el bosque traería de vuelta a uno de ellos, pero ocurriría en circunstancias que harían dudar a los detectives de cada palabra del superviviente. El 9 de septiembre de 2015, a las 14:15, un turno rutinario en la estación de guardas del Parque Estatal de Chugach se vio interrumpido por la aparición de un fantasma. El agente de guardia, que estaba rellenando informes, describió más tarde en su informe que al principio pensó que la figura que había tras la ventana era un oso parado sobre sus patas traseras. Pero cuando se abrió la puerta, un hombre irrumpió en la habitación. Era un hombre cuya edad no podía determinarse a primera vista. Sus ropas se habían convertido en harapos sucios, con la piel gris cubierta de úlceras asomando por 2 agujeros. Tenía el pelo enmarañado en una mata continua y la barba le llegaba a la mitad del pecho. Olía a hojas podridas, a cuerpo sin lavar y a humo. El hombre dio unos pasos inseguros hacia el mostrador, se apoyó en él con manos temblorosas y dijo con voz ronca y apenas audible: «Soy Philip Smith. Me están buscando». Tras estas palabras perdió el conocimiento. El equipo médico que acudió trasladó al hombre al Centro Médico Providence de Anchorage. Los médicos observaron una emaciación extrema. El paciente pesaba solo 120 libras y medía 1.80. Tenía numerosas cicatrices antiguas en el cuerpo, marcas de congelación en los dedos de los pies y un antiguo hematoma en la región parietal de la cabeza. Pero lo más importante era que las huellas dactilares confirmaban que se trataba efectivamente de Philip Smith, un hombre al que se había dado oficialmente por muerto durante 390 días. Cuando Philip recobró el conocimiento, se permitió a los detectives entrar en su habitación. Su relato fue confuso, interrumpido por largas pausas y ataques de llanto. Según el informe del interrogatorio, Smith afirmó que la tragedia ocurrió el tercer día de su excursión, el 16 de agosto de 2014. Según su versión, él y Harry Boyd intentaban cruzar un tramo difícil del glaciar del Águila. El tiempo empeoró bruscamente y la visibilidad descendió a cero. Al parecer, Harry, que caminaba primero, resbaló en un puente de hielo y desapareció al instante en una profunda grieta. Philip afirmó que se apresuró a rescatar a su amigo, pero él mismo resbaló, se golpeó la cabeza contra una roca y perdió el conocimiento. Me desperté en la oscuridad.
dijo en la transcripción de su testimonio. No recordaba quién era ni cómo había llegado hasta aquí. Solo podía pensar en la niebla y el dolor. Smith dijo que pasó los 12 meses siguientes en un estado de semiolvido, vagando por desbosques como un animal salvaje. Afirmó haber sobrevivido encontrando refugios de caza vacíos, donde comía comida enlatada, pescaba con métodos primitivos y se escondía del invierno envolviéndose en mantas encontradas. Dice que empezó a recuperar la memoria hace solo unas semanas, lo que le hizo buscar una forma de volver con la gente. Se reunió con su esposa Sarah en una habitación de hospital. Los testigos, enfermeras y policías describieron la escena como emotiva, pero con un extraño tinte de distanciamiento. Sarah lloraba y abrazaba a un hombre que parecía un desconocido, mientras Philip miraba a través de ella, agarrado al borde de una manta de hospital. Mientras los médicos trabajaban para rehabilitar a la superviviente milagrosa, a 60 millas de distancia, al otro lado de la bahía de Turnagain Arm, los acontecimientos se desarrollaban en un escenario que desafiaba cada palabra de Smith. El 11 de septiembre de 2015, un grupo de escaladores aficionados exploraba la zona de una antigua cantera abandonada cerca del pueblo de Hope, conocida por sus empinadas laderas y los restos de la infraestructura de las minas de oro de principios del siglo XX. Este lugar está lejos de las rutas de senderismo populares. Uno de los escaladores, Jason Miller, de 28 años, se había alejado del grupo para examinar una pared prometedora para escalar. Observó un brillo antinatural en una estrecha grieta llena de rocas. Al acercarse, Miller se dio cuenta de que estaba viendo los restos de una bota de montaña de la que sobresalía un hueso. La llamada al servicio 911 se produjo a las 16 horas y 30 minutos. Los forenses y médicos forenses que llegaron al lugar acordonaron la zona con un radio de 100 metros. Entre las rocas y los escombros encontraron un esqueleto humano casi completo. La ropa de los restos estaba desgarrada y medio descompuesta, pero se conservaban fragmentos de tejido sintético rojo, el color de la chaqueta que llevaba Harry Boyd. El cuerpo yacía en una posición antinatural, como si lo hubieran arrojado desde arriba o rodado por una pendiente. Pero la prueba clave fue un hallazgo hecho a 1 metro del cráneo. Bajo la piedra plana había un teléfono por satélite Iridium aplastado pero aún reconocible. El cuerpo del aparato estaba agrietado y la antena rota, pero el número de serie de la parte posterior estaba intacto. La policía buscó inmediatamente el número en la base de datos. El resultado dejó atónitos a los investigadores. El teléfono estaba registrado a nombre de Harry Boyd. Este descubrimiento destruyó al instante el esbelto cuadro que Philip Smith acababa de pintar. Según el testimonio de Philip, el accidente ocurrió en el glaciar Eagle. Sin embargo, la cantera Hope está situada en la península de Kenai, a decenas de kilómetros al sur del lugar especificado. Entre el glaciar Eagle y el lugar del hallazgo del cadáver hay una barrera de aguas tormentosas, el brazo Turnagain, que tiene hasta 6 kilómetros de ancho en algunos lugares y cuyas mareas se consideran de las más peligrosas del mundo. Es imposible llegar a pie desde el glaciar hasta la cantera. Para hacerlo habría que recorrer más de 160 kilómetros por terreno accidentado, circunvalar la bahía por una autopista o utilizar un barco o un coche. Esta contradicción geográfica era flagrante. El cuerpo de Harry Boyd no podía haber acabado en la cantera Hope cayendo en una grieta del glaciar Eagle. Alguien o algo lo había trasladado hasta allí. O Philip Smith mentía sobre el lugar exacto de la tragedia. El detective Robertson, encargado del caso, estaba de pie junto a los restos óseos de la cantera, con una bolsa con un teléfono destrozado en las manos. Se dio cuenta de que la historia de heroica supervivencia y trágico accidente empezaba a desmoronarse. Mientras Philip Smith le contaba a su mujer su pérdida de memoria en una habitación cálida, en la cantera de Hope un viento frío levantaba polvo sobre una prueba que podía convertir a una víctima de las circunstancias en el principal sospechoso. La única pregunta era qué había grabado o transmitido exactamente ese teléfono antes de ser destruido. Amigos, antes de seguir sumergiéndonos en esta oscura historia, os pido que apoyéis el canal. Suscríbete, dale a me gusta a este video y deja tus comentarios. Esto ayuda a los algoritmos de YouTube a promocionar el contenido para que más gente pueda verlo. Tu actividad es la mejor motivación para encontrar nuevos casos misteriosos. El desfase geográfico entre el relato de la superviviente y la localización del cadáver obligó a la policía local a remitir el caso a una autoridad superior. El 14 de septiembre de 2015, una carpeta etiquetada como Caso Boyd Smith se colocó sobre la mesa de los detectives de la Oficina de Investigación de Alaska. Lo que empezó como un trágico accidente en las montañas se reclasificó al instante como una investigación sobre una muerte sospechosa.
El primer golpe a la versión de Philip provino de las pruebas forenses. La autopsia del cuerpo de Harry Boyd fue realizada por el patólogo jefe del estado, el Dr. Richard Evans. En su informe, fechado el 15 de septiembre, señaló que el estado de los restos óseos le permitía sacar conclusiones inequívocas sobre la naturaleza de la lesión. El cráneo de Harry presentaba una fractura deprimida del hueso parietal izquierdo de forma redondeada. El Dr. Evans, en presencia de 2 detectives, explicó que, al caer en una grieta glaciar o por un acantilado, las lesiones craneales suelen ser lineales y van acompañadas de múltiples fracturas de las extremidades o las costillas, típicas del impacto con rocas al rodar por una pendiente. En cambio, las costillas y las extremidades de Harry Boyd estaban intactas, a excepción de las lesiones post-mortem. La herida mortal fue localizada, infligida con gran fuerza por un objeto romo pesado con una superficie de contacto limitada. No fue una caída, fue un golpe. Con el informe del patólogo en la mano y el hecho de que el cadáver había sido encontrado a 60 kilómetros del lugar de los hechos, los detectives Brennan y Kowalski fueron al hospital para volver a interrogar a Philip Smith. El ambiente en la sala pasó de simpático a gélido. Los investigadores desplegaron ante el paciente un detallado mapa topográfico de la península de Kenai. La detective Brennan señaló con un lápiz el glaciar Eagle, donde Philip dijo que había caído Harry, y luego trazó una línea a través de la bahía de Chornagain Arm hasta la cantera de la zona de Hope donde se encontró el esqueleto. La distancia era de decenas de kilómetros de terreno intransitable y una barrera de agua. Philip Smith, que hasta entonces había interpretado el papel de víctima desconsolada, estaba visiblemente nervioso. Según los detectives, le corría el sudor por la frente y sus ojos empezaron a dar vueltas por la habitación. Volvió a esconderse tras la pantalla de la amnesia. «Tengo la cabeza nublada», repitió con voz temblorosa. «Recuerdo la caída, el grito de Harry, la nieve. Quizá confundo lugares. He vagado durante un año. Podría haber recorrido esta distancia sin darme cuenta». Sin embargo, cuando se le preguntó cómo el cuerpo de su amigo fallecido podía haber recorrido con él esa distancia a través de la bahía tormentosa, Philip no dio ninguna respuesta, replegándose sobre sí mismo e insistiendo en la versión del accidente. Paralelamente al interrogatorio de Philip, otro grupo de investigadores trabajó con su esposa, Sarah Smith, cuyo testimonio se convirtió en el catalizador que transformó la sospecha en certeza. La mujer parecía agotada y asustada. Admitió que el hombre que regresó del bosque no se parecía a su marido. No era la barba ni las cicatrices. Sarah dijo que Philip se había vuelto emocionalmente frío, calculador y desconfiado. Cuando estaban solos, se confundía sobre los detalles de su Robinsonia. Un día mencionó pescar salmones en un arroyo de montaña en diciembre, aunque Sarah, que se había criado en Alaska, sabía que los ríos se congelan hasta el fondo en esa época y que los peces no suben tan alto. En otra ocasión, describió pasar la noche en una cabaña de tejados rojos que ella recordaba de sus antiguos viajes y que había sido demolida hacía 5 años. Pero el detalle más importante era el componente financiero. Sarah contó con vacilación a los detectives que la relación entre los socios había sido tensa antes del viaje. Su empresa constructora conjunta, Northern Edge Homes, estaba sumida en deudas. Los proyectos estaban paralizados y los acreedores exigían pagos. Recordó que Harry Boyd, que se encargaba de las finanzas, insinuaba alguna solución radical para salvar sus ahorros, y que a Philip podría no haberle gustado. Las palabras de Sarah hicieron que los investigadores contemplaran el caso desde un ángulo diferente. Ya no parecía una historia de supervivencia. La incoherencia de los lugares, la naturaleza de la lesión craneal, las mentiras sobre los detalles de la vida en el bosque y ahora un posible móvil financiero. Los detectives se dieron cuenta de que no estaban ante un simple turista superviviente, sino ante un posible asesino a sangre fría que llevaba un año preparando su leyenda. Al salir de la sala de interrogatorios de Sarah, el detective Kowalski recibió una llamada de un forense que había trabajado con las pertenencias de Philip. El experto dijo que en los restos de la ropa que Smith había llevado ante los guardabosques habían encontrado micropartículas que no coincidían con la vegetación del bosque salvaje, sino que coincidían perfectamente con el material que solo podía encontrarse en un lugar concreto, el lugar sobre el que Philip había intentado guardar silencio. Mientras Philip Smith se recuperaba en su habitación del hospital, los detectives de la Oficina de Investigación de Alaska comenzaron la minuciosa tarea de verificar cada palabra de su increíble historia. La historia de un año de supervivencia en las duras condiciones del bosque de Chugach sonaba heroica para la prensa, pero para los investigadores era un conjunto de hechos que debían confirmarse.
El 20 de septiembre de 2015, la detective jefe Brennan inició un nuevo análisis de todos los informes de la operación de búsqueda realizada un año antes y los comparó con el nuevo testimonio del superviviente. La piedra angular de la historia de Philip era la afirmación de que había sobrevivido al duro invierno escondiéndose en refugios de caza y cabañas turísticas abandonadas a lo largo del río Eagle. Describió que allí había encontrado restos de comida, leña y mantas viejas. Para verificarlo, los investigadores se pusieron en contacto con el coordinador del cuerpo de voluntarios que dirigió los equipos de tierra en agosto y septiembre de 2014. Los archivos de la operación de búsqueda contenían mapas detallados con etiquetas de cada lugar comprobado. Según los registros, solo había 3 estructuras adecuadas en un radio de 80 kilómetros alrededor de la desaparición. Un antiguo refugio de guardabosques cerca del lago Ekyutna y 2 refugios de caza privados en el valle. Los informes de los grupos, fechados el 23 y el 24 de agosto de 2014, eran inequívocos. Todos los edificios estaban vacíos. Las puertas estaban cerradas desde el exterior. Había una gruesa capa de polvo en el suelo y no había señales de ocupación humana, fuegos recientes ni cocinas abiertas. Si Philip Smith hubiera estado allí en las primeras semanas tras su desaparición, como afirmaba, los equipos de búsqueda habrían dado inevitablemente con él o con rastros de sus actividades. Cuando los detectives mostraron estos informes a Philip, este volvió a alegar lapsus de memoria, sugiriendo que había encontrado otros refugios sin marcar. Sin embargo, los guardabosques del Servicio de Parques Nacionales negaron categóricamente esta posibilidad. No había otras construcciones en este sector. El siguiente golpe a la leyenda vino de la medicina. La doctora Elizabeth Wong, fisióloga y experta en los efectos de la huelga de hambre prolongada, realizó un examen detallado de Philip a petición de la investigación. En su informe, llamó la atención sobre la extraña naturaleza del agotamiento del paciente. Sí, Smith había perdido mucho peso y parecía agotado, pero la estructura de su tejido muscular contaba otra historia. Una persona que se ve obligada a recorrer kilómetros de terreno accidentado, cazar, recoger leña y luchar contra el frío todos los días durante un año, tiene un tipo específico de atrofia muscular, combinada con un engrosamiento característico de ligamentos y tendones. El cuerpo se adapta a las cargas extremas, incluso con un déficit calórico. En cambio, los músculos de Philip estaban blandos y flácidos, lo que es típico de la hipodinamia, un estilo de vida sedentario en un espacio reducido. Su piel y sus dientes también eran sospechosos. La doctora Wong señaló en su informe: la paciente no muestra signos de escorbuto, que se desarrollaría inevitablemente en 12 meses sin acceso a la vitamina C en el entorno invernal de Alaska. El estado de su esmalte dental es muy bueno para alguien que, según ella, ha estado comiendo cortezas, raíces y caza menor sin una higiene adecuada. La ausencia de congelaciones profundas, que deberían haber persistido tras un invierno con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero, acabó por socavar la credibilidad de la parte médica de su historia. La tercera etapa de la comprobación fue la prueba de supervivencia. Los detectives invitaron a un consultor, instructor de supervivencia de las Fuerzas Aéreas, a analizar las transcripciones de los interrogatorios de Philip. El experto señaló inmediatamente discrepancias críticas en los detalles. Cuando le preguntaron cómo hacer fuego cuando se quedaba sin cerillas, respondió vagamente que frotando palos, pero no pudo describir una técnica concreta, ni el método del arco ni el taladro manual, que requieren habilidades y materiales específicos. Sus descripciones de la caza de liebres y perdices eran ingenuas y recordaban más a escenas de películas de aventuras que a la realidad. No explicó cómo ataba los lazos, qué material utilizaba. El hilo de nylon se rompe con el tiempo. Ni cómo procesaba los cadáveres para evitar contraer la tularemia, una enfermedad común entre los roedores de Alaska. Especialmente revelador fue el momento en que el investigador le preguntó por los osos. En la zona de Eagle River, la densidad de población de osos pardos es una de las más altas de la región. Es casi imposible vivir allí durante un año sin tener un conflicto grave con los depredadores. Philip afirmó que simplemente se escondía de ellos. El instructor resumió su análisis en una frase seca en su informe. El sujeto describe el bosque como una persona que solo ha visto la naturaleza por televisión. No demuestra ningún conocimiento específico de la flora, la fauna o los cambios climáticos estacionales. A finales de septiembre de 2015, el equipo de investigación tenía pruebas irrefutables de que la historia de Philip Smith era una completa invención. No estuvo en el bosque, no cayó en una grieta, no se moría de hambre en las montañas nevadas. Durante todo ese tiempo, mientras los rescatadores arriesgaban sus vidas y las familias lloraban a los desaparecidos, Philip estaba en otro lugar, caliente, seguro,
y probablemente preparado de antemano. La imagen de un mártir que había regresado milagrosamente de entre los muertos se desmoronaba ante nuestros ojos. Solo quedaba una pregunta, pero la más importante. Si no sobrevivió en el bosque, ¿qué hizo durante todo el año? ¿Y cuál fue la verdadera razón que le hizo inventar esta grandiosa mentira? La respuesta empezó a surgir cuando los detectives se dieron cuenta de que lo que más intentaba ocultar Philip no era su pasado en el bosque, sino su futuro, que había planeado cuidadosamente antes de pisar el sendero del Paso del Cuervo. Cuando se disipó el mito de su heroica supervivencia, los investigadores centraron su atención en el motivo más antiguo del mundo: el dinero. El 2 de octubre de 2015, la detective Brennan obtuvo una orden judicial para acceder a todos los documentos financieros y corporativos de Northern Edge Homes y a las cuentas personales de sus propietarios. Lo que descubrieron los auditores de la Oficina de Investigación convirtió el caso de un simple asesinato en un fraude financiero cuidadosamente planificado. Según los extractos bancarios, la empresa constructora, que parecía exitosa sobre el papel, en realidad estaba ahogada en deudas. Los problemas empezaron a principios de 2013, cuando el proyecto de una comunidad de casas de campo de élite en los suburbios de Anchorage quedó paralizado por problemas con los permisos. Los fondos invertidos, más de $1,5 millones, estaban en el aire. Harry Boyd, como principal inversor, invirtió la mayor parte de sus propios ahorros en la empresa y pidió un préstamo contra su casa. Philip Smith, responsable de la gestión operativa y del trabajo con los contratistas, no invirtió nada de su propio dinero, pero su bienestar financiero dependía por completo del éxito del negocio. Los investigadores encontraron correspondencia por correo electrónico entre los socios, fechada en julio de 2014, un mes antes de la fatal caminata. El tono de los correos electrónicos era tenso. En una carta fechada el 25 de julio, Harry escribió: Phil, no podemos aguantar más. El banco exige el pago. He consultado a un abogado. La mejor salida es declararme en quiebra y liquidar mis bienes. Estoy fuera de juego. Para Felipe, esto significaba el desastre. Si Harry se quedaba con su parte o iniciaba un procedimiento de quiebra, Smith se quedaba sin nada. Además, una auditoría interna realizada por Harry, cuyos restos se encontraron en su portátil de trabajo, apuntaba a la malversación de fondos de la empresa. Al parecer, Philip había utilizado el dinero de la empresa para cubrir sus propias deudas de juego en casinos online, que ascendían a $50,000. La salida de Harry de la empresa habría conducido inevitablemente a una auditoría que habría sacado a la luz estos fraudes, que amenazaban a Philip no solo con la pobreza, sino también con la cárcel. Pero el documento más importante no se encontró en la oficina de la empresa, sino en la caja fuerte de un agente de seguros de Anchorage. El 6 de octubre, los investigadores se incautaron de una copia del contrato de seguro de vida de Harry Boyd. La póliza se emitió en 2012, cuando las cosas iban bien, como parte de un paquete estándar de seguro de hombre clave para propietarios de empresas, Keyman Insurance. Este tipo de seguro prevé el pago de una indemnización a la empresa en caso de fallecimiento de uno de los socios, para que el negocio pueda seguir funcionando. Sin embargo, hubo un detalle que lo cambió todo. 2 semanas antes de la subida, el 1 de agosto de 2014, se modificó la póliza. El importe de la indemnización pasó de $500,000 a $2 millones. La firma de Harry en la enmienda estaba presente, pero un examen grafológico posterior puso en duda su autenticidad. La firma parecía un poco insegura, como si lo hubieran copiado. La cláusula más interesante era la relativa al beneficiario. En caso de fallecimiento de Harry Boyd, el 100% de la suma, $2 millones, no iría a parar a su esposa Meghan ni a sus hijos, sino a la empresa Northern Edge Homes, cuyo único propietario, tras la muerte de su socio, sería Philip Smith. Además, había una cláusula aparte que permitía a Philip utilizar esos fondos a su discreción para pagar las obligaciones de deuda de la empresa y reestructurar el negocio. Los detectives armaron el rompecabezas. Harry Boyd, al enterarse de los problemas financieros y posiblemente adivinar el fraude de su socio, decidió dejar de cooperar. Esto acorraló a Philip. Solo tenía una opción: la muerte de Harry. Resolvió todos los problemas de un plumazo. Se canceló la auditoría. El desfalco se atribuyó al caos del periodo de transición, y la empresa recibió una enorme suma de dinero que no solo cubrió todas las deudas, sino que proporcionó a Philip una vida cómoda. Durante otro interrogatorio, Sarah Smith recordó el extraño comportamiento de su marido a principios de agosto. Estaba muy animado, dijo. Decía que todos nuestros problemas se resolverían pronto, que había ideado un plan brillante para salvar la empresa. Pensé que había encontrado un nuevo inversor. Estas palabras sonaban ominosas.
El plan de rescate no era para atraer inversiones, sino para eliminar a un amigo. Los investigadores también comprobaron la actividad de Philip en Internet la semana anterior a la excursión. El historial del navegador de su ordenador personal se había borrado cuidadosamente, pero el departamento cibernético pudo recuperar algunos datos. El 7 de agosto, a las 2 de la madrugada, el usuario buscó información sobre las siguientes consultas. Condiciones de pago del seguro en caso de desaparición. ¿Cuánto dura la búsqueda en las montañas? Y estadísticas de desapariciones sin resolver en Alaska. El motivo estaba muy claro. Frío, calculador y cínico. Philip Smith no mató a su amigo en un arrebato de cólera. Lo planeó como una operación comercial. La excursión a Ravens Pass no era una fiesta, sino la etapa final del plan. Solo quedaba una pregunta. ¿Cómo lo hizo exactamente y dónde se escondió durante todo un año, esperando a que Harry fuera declarado oficialmente muerto para conseguir sus malditos millones? La respuesta estaba oculta en los datos que se creían perdidos para siempre, junto con el teléfono destrozado de la víctima. El 10 de octubre de 2015, reinaba un tenso silencio en el laboratorio forense digital de Anchorage. Sobre la mesa, bajo la brillante luz de una lámpara sin sombras, yacía la principal prueba del caso. Un teléfono por satélite Iridium 955 destrozado. El aparato, encontrado bajo una roca en la cantera de Hope, parecía desahuciado. La carcasa estaba partida, la pantalla hecha añicos y la placa base gravemente deformada. Para Philip Smith, el teléfono no era más que un montón de plástico y astillas que creía haber destruido de forma segura con una roca hace un año. Pero para Mark Olson, experto en ciberdelincuencia, fue todo un reto. El proceso de recuperación de datos fue como una operación de neurocirugía. Los ingenieros tuvieron que utilizar el método del chip off, soldar físicamente el chip de memoria de la placa dañada y colocarlo en un lector especial. El procedimiento llevó 3 días de minucioso trabajo bajo el microscopio. El 13 de octubre, a las 14 horas y 20 minutos, aparecieron las primeras líneas de código hexadecimal en el monitor del ordenador. El fantasma digital de Harry Boyd empezó a hablar. La mayor parte de los datos se perdieron irremediablemente. Los sectores de memoria se destruyeron físicamente. Pero en el buffer de borradores, entre la basura del sistema, los expertos encontraron un fragmento de texto que les aceleró el pulso. Era un mensaje creado el 16 de agosto de 2014, a las 24 horas 45 minutos. La destinataria era Megan, la mujer de Harry. El mensaje nunca llegó a enviarse debido a la falta de señal del satélite o a la repentina destrucción del teléfono, pero quedó guardado en la memoria del aparato. El texto era fragmentario, probablemente tecleado en un estado de extrema tensión o pánico. Philip, dinero. No ha sido un accidente. Carrera. Se ha vuelto loco. Avisa a la policía. Estas pocas palabras se convirtieron en el elemento que faltaba para que la teoría se convirtiera en un hecho. En primer lugar, la hora del mensaje, la noche del 16 de agosto, refutó por completo el testimonio de Felipe. Según su leyenda, en aquel momento Harry ya estaba muerto, pues había caído en una grieta de un glaciar situado a 60 kilómetros de distancia. El mensaje demostraba que Harry estaba vivo. Se encontraba en la cantera, como confirmaba la localización del cadáver, y lo que era más importante, era consciente del peligro que corría su amigo. Las palabras "no fue un accidente" y "dinero" apuntaban directamente al motivo que los investigadores ya habían adivinado. Mientras el laboratorio descifraba las últimas palabras de la víctima, otro grupo de detectives trabajaba en el aspecto material del crimen. Los investigadores comprendieron que si se trataba de un asesinato planeado y no de una riña espontánea, el arma homicida tenía que haber sido preparada de antemano. La naturaleza de la lesión del cráneo de Harry, una fractura deprimida de forma redondeada, requería una herramienta específica. Una piedra ordinaria habría dejado bordes desgarrados y numerosas grietas. Aquí, el golpe fue puntiagudo y aplastante. El detective Kowalski se centró en analizar los extractos bancarios de Philip Smith correspondientes al mes anterior a la excursión. La mayoría de las transacciones eran corrientes: comestibles, combustible, facturas de servicios públicos. Pero una compra, realizada el 11 de agosto, 3 días antes del viaje, le llamó la atención. Una transacción por valor de $87.50 en una tienda de suministros Nick River. Era una ferretería de Palmer, una ciudad a 40 millas al norte de Anchorage. La lógica estaba clara. Philip no quería comprar artículos sospechosos en los lugares habituales donde podrían reconocerle, así que se dirigió a una ciudad cercana. Los investigadores se dirigieron inmediatamente a Palmer.
El dueño de la tienda, tras revisar el archivo de recibos, confirmó la compra. La lista de compras conmocionó incluso a los policías experimentados. Además de pequeños artículos como guantes de trabajo, el recibo contenía 2 artículos: pico de asada con mango de fibra de vidrio, 5 libras, y cuerda estática, 100 libras, negra. Los detectives se pusieron en contacto con un experto en material de senderismo. Su respuesta fue inequívoca. Nadie, absolutamente nadie, se lleva un pico de 5 libras a una excursión de 26 millas. Es una herramienta para movimientos de tierra, para romper piedras en el campo, no para hacer senderismo. Es un peso extra que solo agotará al excursionista. Solo puedes llevar algo así en la mochila con un propósito, si sabes con seguridad que vas a cavar o romper algo. Los investigadores compararon la forma del percutor del pico, cuyo modelo se encontró en el catálogo de la tienda, con fotografías del cráneo de Harry Boyd. La geometría de la parte metálica de la herramienta coincidía perfectamente con la forma de la fractura deprimida. El extremo romo y pesado del pico fue el objeto que acabó con la vida de Harry. También estaba el asunto de la cuerda. Ya habían comprado 15 metros de cuerda en la primera tienda de Anchorage. ¿Para qué necesitaba Philip otros 100 pies de cuerda estática negra que había comprado en secreto en Palmer? La topografía de la cantera de Hope proporcionó la respuesta. El cuerpo se encontró en una profunda grieta, difícil de descender sin una red de seguridad. Probablemente Philip utilizó esta cuerda para bajar el cuerpo de su amigo, o el de Harry, aún vivo, hasta el fondo, simulando una caída, o para salir de allí él mismo después del acto. El 15 de octubre de 2015, el equipo de investigación se reunió en el despacho del fiscal del distrito. Sobre la mesa había 2 documentos que cerraban en círculo en torno a Philip Smith. El primero era una copia impresa de la nota de suicidio de Harry, en la que acusaba directamente a su compañero. El segundo era una copia del recibo del arma homicida, 3 días antes del crimen. Ya no se trataba de un caso de desaparición. Era un caso de asesinato a sangre fría, en primer grado con ánimo de lucro, planeado con brutal esmero. Philip Smith, ahora en su casa bajo la supervisión de su mujer, creía que lo peor había pasado. Pensó que su leyenda de supervivencia había resistido el escrutinio, y que la ausencia de un cadáver, como había creído hasta hacía poco, y un teléfono destruido garantizarían su libertad y un seguro millonario. Poco sabía que su propia huella digital y un recibo de una tienda olvidada de Palmer ya habían firmado su sentencia. Los coches de policía salieron del aparcamiento de la comisaría sin sirenas, en dirección a la casa de los Smith. Había llegado el momento de hacer las últimas preguntas, y Philip no tendría ninguna respuesta preparada. El 16 de octubre de 2015, exactamente a las 9 de la mañana, Philip Smith entró en la sala de interrogatorios 2 de la Oficina de Investigación de Alaska. Iba vestido con una camisa limpia, afeitado y con mucho mejor aspecto que el que tenía a su dramático regreso del bosque un mes antes. Le acompañaba un abogado que la familia había contratado tras las primeras preguntas incómodas de la policía. Philip estaba confiado. Esperaba que fuera otra conversación formal para cerrar el caso del accidente. No sabía que el fiscal del estado y el jefe de la unidad de homicidios ya estaban de pie tras el cristal de espejo, y que la carpeta que había sobre la mesa delante de los detectives Brennan y Kowalski no contenía 2 informes de cierre del caso, sino una orden de detención. El interrogatorio comenzó en un tono engañosamente tranquilo. La detective Brennan encendió la grabadora y pidió a Philip que volviera a contarle, para aclarar pequeños detalles, el momento de la muerte de Harry Boyd. Smith, con un suspiro de fingida fatiga, empezó su relato memorizado. 16 de agosto, Glaciar Eagle. Una repentina borrasca de nieve. El pie de Harry resbalando en una grieta. Un grito. Silencio. Habló con voz firme, a veces haciendo pausas para representar el dolor emocional. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. El detective Kowalski abrió lentamente la carpeta y colocó la primera fotografía sobre la mesa metálica. Era una imagen de la ubicación del cadáver. Una cantera en Hope, rodeada de maquinaria oxidada, lejos de los casquetes de nieve de los glaciares. Philip, dijo el detective en voz baja, hemos encontrado a Harry. Pero no en una grieta del glaciar. Lo encontramos en una cantera abandonada a 40 millas de distancia, al otro lado de la bahía. ¿Cómo explicas eso? La confianza del rostro de Smith se resquebrajó. Puso los ojos en blanco y buscó un vaso de agua. Su abogado intentó intervenir, pero Philip levantó la mano para detenerle. Esto es un error, murmuró. ¿Quizá el cadáver fue trasladado por animales? ¿Osos? ¿O la corriente de un río subglacial?
La corriente no transporta cuerpos a través de una bahía oceánica ni por las laderas de una cantera, Philip, dijo Brennan. Sin dar tiempo al sospechoso a recuperarse, le entregó el siguiente documento, el informe de un patólogo. Y los osos no se hacen agujeros perfectamente redondos en el cráneo. El examen demostró que Harry no se cayó, sino que lo golpearon. Le golpearon con un objeto pesado, como un martillo o un pico. Al oír la palabra pico, Philip palideció. Sus manos, que estaban sobre la mesa, se cerraron en puños. Los detectives pudieron ver cómo le latían las venas del cuello. Era el momento de pasar de la defensa al pánico. Los investigadores siguieron destruyendo metódicamente su mundo. Pusieron sobre la mesa una copia de la póliza de seguro modificada. $2 millones, Philip. ¿Es eso lo que costó la vida de tu mejor amigo?, preguntó Kowalski. Sabemos lo de las deudas. Sabemos lo del casino. Sabemos que Harry iba a dejarte y a auditarte. No le mataste por una pelea. Le mataste para cerrar tus libros. Philip saltó de la silla. Su calma fue sustituida por agresividad. Según las imágenes de vigilancia, empezó a gritar que los detectives no sabían nada de negocios, que él había salvado la empresa, que Harry era un débil que quería arruinarlo todo. En este arrebato de ira, cometió un error fatal. Dejó de hablar de Harry como de un amigo al que lloraba y empezó a hablar de él como de un enemigo que estorbaba. «¡Es todo mentira!», gritó Smith escupiendo saliva. «No puedes demostrar nada. Estuve 1 año en el bosque. Sobreviví». En respuesta, la detective Brennan sacó en silencio de una bolsa de plástico una copia del recibo de la tienda Nick River Saplach. 11 de agosto, Palmer. Un pico de 5 libras y 30 metros de cuerda negra. ¿Para qué necesita una piqueta un excursionista, Philip? ¿Para cavar una tumba? ¿O para partir un cráneo? Smith se quedó helado. Miró el trozo de papel como si fuera una serpiente venenosa. El abogado, que antes había intentado protestar contra la presión, ahora miraba en silencio los documentos, dándose cuenta de que su cliente estaba atrapado. Philip intentó inventar una nueva mentira sobre la marcha. Empezó a murmurar que había comprado una herramienta para trabajar en la obra, que la había olvidado en el coche, que no era él en absoluto. Sus versiones se contradecían. Un minuto decía que no recordaba haberla comprado. Al siguiente afirmaba que Harry le había pedido que la comprara. El acorde final fue la impresión de un mensaje del teléfono de Harry. El detective lo leyó en voz alta, sellando cada palabra. Philip, dinero. No fue un accidente. Te acusó desde el otro lado, Philip. Consiguió escribir eso mientras probablemente arrastraba su cuerpo hasta el borde del acantilado, dijo Brennan. La reacción de Smith fue explosiva. Dio un puñetazo en la mesa, derribando una silla. ¡Es culpa suya!, gritó, perdiendo por fin el control. Me acorraló, me amenazó con la cárcel, él empezó, fue en defensa propia, yo no quería, pero él me obligó. La sala se quedó en silencio. El abogado se cubrió la cara con las manos. Philip, respirando agitadamente, miró a su alrededor, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Intentó retractarse. Empezó a balbucear algo sobre un afecto, sobre Harry atacándole con un cuchillo, sobre que todo había ocurrido por accidente. Pero ya no importaba. Su leyenda de amigo afligido y héroe de la supervivencia estaba destruida. Ante los detectives se sentó una rata acorralada que confesó el asesinato, intentando justificar su crueldad. Smith cayó en una silla con las manos sobre la cara. Ya no gritaba. Se balanceaba de un lado a otro, susurrando maldiciones. Los detectives se miraron entre sí. Ahora mismo no necesitaban una confesión formal firmada. El conjunto de pruebas y la histeria del video eran más elocuentes que cualquier firma. La detective Brennan se levantó, se dirigió a la puerta e hizo una señal a los agentes que estaban en el pasillo. Se había acabado el tiempo de hablar. Philip Smith los miró, con los ojos llenos de horror y la comprensión de lo irreversible. Había esperado salir de aquella habitación como un hombre libre con millones en su cuenta bancaria, pero ahora se daba cuenta de que el único lugar al que iba era un centro de detención preventiva. La puerta se abrió y 2 agentes entraron en la habitación con esposas. El sonido del metal cerrándose alrededor de sus muñecas fue el punto final de su historia de libertad. Pero aún quedaba un juicio por delante, que revelaría al mundo los detalles más horribles de lo que realmente había ocurrido en la carrera de Hope. El 17 de octubre de 2015, Philip Smith fue acusado formalmente de asesinato en primer grado, fraude al seguro y manipulación de pruebas. El juez del Tribunal de Distrito de Anchorage
tras revisar el expediente del caso y teniendo en cuenta el alto riesgo de fuga del sospechoso, que ya había demostrado la capacidad de desaparecer durante todo un año, le denegó la libertad bajo fianza. Philip fue trasladado a régimen de aislamiento en el centro penitenciario de Cook Inlet, donde debía esperar el inicio del juicio. El juicio, que la prensa bautizó como el caso del mentiroso superviviente, comenzó el 14 de marzo de 2016. La sala del tribunal estaba abarrotada. 12 habitantes de Alaska estaban sentados en el banquillo del jurado, a punto de decidir el destino de un hombre que había convertido la amistad en un negocio sangriento. La estrategia de defensa elegida por los abogados de Smith parecía desesperada. Intentaron convencer al jurado de que el mensaje del teléfono de Harry había sido malinterpretado y que la compra del pico y la cuerda no era más que una coincidencia. La defensa insistió en la versión de la locura temporal del acusado, causada por el estrés de la quiebra de la empresa, y argumentó que la muerte de Harry fue el resultado de la legítima defensa durante una discusión, y que las acciones posteriores de Philip fueron la reacción de una psique traumatizada. Sin embargo, la acusación, dirigida por el fiscal Thomas Klein, desmontó piedra a piedra esta línea de defensa. Klein presentó al tribunal una reconstrucción completa y cronológicamente verificada del crimen, que conmocionó al público por su cinismo. Según la acusación, el 14 de agosto de 2014 no tuvo lugar ninguna excursión al Paso del Cuervo. Philip Smith atrajo a Harry Boyd a la vieja cantera de Hope con el pretexto de comprobar un nuevo emplazamiento para la construcción. El lugar era ideal, remoto, sin testigos, con un terreno difícil que le permitía simular un accidente. Fue allí, al borde del precipicio, cuando Harry se dio la vuelta, cuando Philip lo apuñaló hasta la muerte con un pico que había comprado por adelantado. El fiscal subrayó la sangre fría del asesino. No huyó despavorido tras el acto. Utilizó 30 metros de cuerda negra para bajar el cadáver al fondo del desfiladero y cubrirlo con piedras, con la esperanza de que nunca lo encontraran. Después destruyó el teléfono de su amigo, sin saber que el mensaje se había guardado en la memoria, y se deshizo del arma homicida. El pico nunca se encontró, probablemente se arrojó a las aguas del brazo Churnagain. Otra parte de la acusación fue la historia del año de supervivencia. La investigación estableció que las historias sobre pasar las noches en cabañas y cazar liebres eran una completa ficción. El fiscal presentó pruebas de que Philip Smith había retirado parte de los fondos de la empresa por adelantado, unos $40,000. Los expertos sugirieron que durante todo ese tiempo se había estado escondiendo fuera del estado, probablemente en moteles baratos de Oregón o Washington, utilizando documentos falsos que nunca se encontraron. No sufrió en el bosque, dijo el fiscal al jurado durante su alegato final. Se sentó al calor, vio la tele y esperó. Esperó a que pasara el tiempo suficiente para que Harry fuera declarado muerto. Volvió no porque se le hubiera aclarado la memoria, ni porque echara de menos a su mujer. Volvió porque se había quedado sin dinero y había llegado el momento de cobrar el premio gordo del seguro de $2 millones. El juicio duró 3 semanas. El jurado tardó solo 4 horas en llegar a un veredicto. El 2 de abril de 2016, el presidente del jurado anunció el veredicto. Culpable de los cargos. Asesinato con agravantes en primer grado. Móvil mercenario. Durante el veredicto, Philip Smith permaneció sentado, inmóvil, con la mirada fija en un punto. Su máscara de víctima había caído por fin, dejando solo la mirada vacía de un hombre que lo había perdido todo. El juez, al leer el veredicto, no contuvo sus emociones. Calificó las acciones del acusado de acto de excepcional mezquindad y traición, y señaló que la sociedad debe estar protegida para siempre de tales depredadores. Philip Smith fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional durante 99 años. Era la pena máxima permitida por la ley estatal para este tipo de delito. Fue conducido fuera de la sala del tribunal con grilletes y nunca volvería a ver las montañas de Alaska, salvo a través de los barrotes del patio de la prisión de máxima seguridad de Spring Creek. Para Sarah Smith, aquel día fue el final de una pesadilla y el principio de otra. Estaba sentada en primera fila, escuchando al juez describir los detalles del crimen del hombre con el que compartía cama y vida. Su marido no solo había traicionado a un amigo por dinero, había traicionado su confianza, obligándola a llorarle durante un año mientras él se escondía y planeaba su regreso triunfal. Tras el juicio, Northern Edge Homes fue liquidada. Todos los bienes se utilizaron para pagar las deudas y las costas judiciales. La compañía de seguros, por supuesto, canceló la póliza debido al hecho probado del fraude. El dinero por el que se derramó sangre se convirtió en polvo. Sarah se quedó sola en una casa vacía llena de recuerdos que ahora solo le causaban dolor.
Cambió de apellido en un intento de cortar cualquier conexión con el asesino y se trasladó a otra ciudad. Pero la sombra del crimen del paso de Voronezh la perseguiría durante mucho tiempo. Esta historia se ha convertido en un sombrío recordatorio para toda Alaska. La naturaleza es dura y peligrosa y puede cobrarse vidas por un descuido o por el mal tiempo. Pero el animal más temible del bosque no es un oso pardo ni un lobo. La bestia más temible es un hombre con la sonrisa de un amigo, caminando detrás de ti por un sendero estrecho, agarrado a un pesado pico en su mochila. A veces los que regresan del olvido traen consigo una oscuridad que es peor que la propia muerte.